Entonces aquí se lo aumenta al mínimo. Allá no ves nada, ¿sí, hijo? Apenas. Se pongan, ubíquense en un lugar donde puedan ver. De perfiles, un comparador ¿sale? Los traje aquí para que darles la explicación de lo que va a ser la práctica número 7, que se llama proyector de perfiles. Escuchen, la práctica 6 es microscopio de taller. La práctica 6 se hace lo mismo que en el proyector de perfiles. Y el funcionamiento casi es lo mismo. La diferencia que existe entre el proyector de perfiles y el microscopio de taller es esta pantalla goniométrica. Es una pantalla grande. La diferencia con el microscopio de taller es que es un lente muy pequeño. ¿Sale? Esa es la diferencia, pero el funcionamiento es lo mismo. ¿Sale? Bueno, entonces, lo más importante, pues, lógicamente, es ver las partes que lo componen. Primeramente tiene el sentido, tiene esta parte de aquí, que decirlo a ustedes como enfoque. Vean cómo pierde enfoque. Y ahí lo ganan, ¿verdad? Entonces lo encendemos, es para enfocar la pieza. Tenemos una mesa de trabajo y una mesa de superficie de trabajo. Y nosotros la podemos girar manualmente con la mano. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos dos micrómetros, uno transversal que mueve el eje X hacia arriba o hacia abajo. Fíjense bien. Hacia arriba o el micrómetro transversal que mueve el eje X hacia arriba o hacia abajo. Y el micrómetro longitudinal que mueve el eje Y hacia la izquierda o hacia la derecha. Tenemos esta pantalla goniométrica que tiene un eje de referencia X, Y, que para poder trabajar sobre un eje perpendicular, ese eje de referencias, el cero de la escala circular principal debe de coincidir con el cero de la escala del ¿vale? Ay, perdón. Bueno, la placa metálica, vamos a conocer todos sus diámetros y sus longitudes y las tres características de una rosca. ¿Cuáles son las tres características de una rosca? El ángulo entre flancos, el paso que es la distancia entre flanco y flanco, y la altura de la rosca, que es la distancia que existe entre el valle y la cresta. Otra vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? Vamos a llevar a cabo la verificación de una probeta mecánica. ¿Qué es lo que vamos a dimensionar? Vamos a dimensionar sus diámetros, longitudes y las tres características de una rosca. ¿Cuáles son las tres características? El ángulo entre flancos, el paso y la altura de la profundidad de la rosca. Ahorita les digo cómo. Esta es en la práctica número 7. En la práctica número 6, lo único que van a hacer es, vamos a medir diámetros y longitudes. ¿Sale? Práctica 6, vamos a llevar a cabo la medición de diámetros y longitudes. En la práctica 7, diámetros, longitudes y las tres características de una rosca. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, para poder llevar a cabo el dimensionamiento de la pieza, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues llegar y colocar la pieza. Pero miren, si la pieza es rebelde, se va a mover, ¿verdad? Entonces, generalmente damos una plastilina. ¿Cuál es la función de la plastilina? Sujetar la pieza, pero aparte de sujetar la pieza, es tratar de evitar el chaflán o la curvatura que se ve ahí. ¿Por qué se ve ese chaflán o la curvatura? Porque si ustedes observan la pieza que está inclinada. ¿Sale? Entonces vamos a tratar de evitar ese tipo de inclinación. ¿Cómo? Con la plastilina. Entonces se les da una probeta y se les da la plastilina. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la función de la plastilina? Sujetar la pieza y tratar de evitar ese chaflán. ¿Y esa plastilina una pieza de grasa que mancha la parte de la luz? No. ¿Ok? Ya desapareció el chaflán, ya vemos. ¿Ok? Digamos. ¿Sale? Ya está, ¿verdad? Ya la sujetamos, ya perdió el chaflán.
¿Sale? Centramos la pieza como con la mano izquierda giramos la mesa circular y con la mano derecha, ya sea con el micrómetro transversal o el micrómetro longitudinal, centramos la pieza bien. ¿Ok? Ya el eje X está aquí. O con el micrómetro longitudinal. ¿Sale? Ustedes se enfocan en la pieza pues de acuerdo a su visibilidad. ¿Vale? ¿Preguntas? No. Llego, coloco con la plastilina, la posiciono y la centro. ¿Cómo? Con la mano izquierda giras la mesa circular, con la mano derecha puedes centrar ya sea con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Eje X, micrómetro transversal. Eje Y, micrómetro longitudinal. ¿Preguntas? No. Entonces vamos a dimensionar la pieza. Quiero conocer primeramente los diámetros. Yo lo que hago, coloco el eje X en el diámetro que deseo conocer, lo pongo ahí y tomo mi primer lectura. ¿Sale? Giro ese eje X hasta el final y tomo una segunda lectura. Por diferencias voy a conocer ese diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Segundo diámetro. Tomo una primera lectura. Tomo una segunda, por diferencia de tres conozco el segundo diámetro. Diámetro de la rosca. Tomo una primera lectura. Tomo una segunda y por diferencia conozco el diámetro de la rosca. Pregunta para poder determinar los diámetros. ¿Tenemos que calcular diámetros de todos los picos? ¿O solo Todos los diámetros. ¿Sale? Preguntas. Longitudes. Tomo mi primer lectura. Por pura curiosidad quiero saber cuánto mide ese chaflán. Este, de aquí a la ¿ok? Tomo una segunda lectura. Ahí, por diferencia de lecturas, veo cuánto vale ese chaflán. ¿Sale? Giro hasta donde termina esa longitud. Tomo la lectura, por diferencia conozco esa longitud. ¿Sale? Y entonces quiere decir que con el micrómetro longitudinal, por diferencia de lecturas, voy a conocer las longitudes. Con el micrómetro transversal, por diferencia de lecturas, eso para que pasen por el ángulo entre flancos, el eje XY, este eje XY, lo pongan ustedes donde inicia el flanco, la rosca. ¿Estamos de acuerdo? Lo ponen exactamente donde inicia el flanco, al principio de la rosca, donde inicia el flanco. Aquí. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Ya coloqué el eje XY donde inicia el flanco de la rosca. Manualmente giro mi escala circular en la pantalla volumétrica y hago que este flanco coincida con el flanco de este lado. ¿Ok? Recuerden que para empezar a trabajar dijimos el cero de la escala circular principal debe de coincidir con el cero del vernier. ¿Para qué? Para trabajar sobre un eje perpendicular. Quiero determinar el flanco, este eje Y lo hago coincidir con el flanco. ¿Cómo? Girando manualmente la... ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veo cuánto recorrí y el recorrido, lógicamente, toma la lectura. El ángulo entre flancos, ¿cuánto sería? Lo doble. ¿Sale? ¿Hasta ahí preguntas? Ahora quiero conocer el paso es la distancia que existe entre flanco y flanco. Ya aprovecho que ya está este flanco, esta línea eje Y sobre el flanco, ¿ah? Entonces tomo una primera lectura en el micrómetro longitudinal. Lo giro manualmente hacia el otro flanco y tomo una segunda lectura. Saco la diferencia y conozco el paso. ¿Sale? Lo pongo a su posición original y procedo a determinar la altura o profundidad de la rosca. ¿Cómo? Tomo una primera lectura en el valle, la rosca, tomo una primera lectura en mi micrómetro transversal. Giro, lo pongo en la cresta y por diferencia de lecturas conozco la
altura, profundidad de la rosca. ¿Vale? Y eso es todo lo que tienen que hacer. Pues ya medimos ya las longitudes y las tres características de una rosca, ¿no? ¿Sale? ¿Preguntas, dudas? ¿Puede explicar otra vez lo de la profundidad? Okay. La profundidad de la rosca es la distancia que existe entre el valle, esta parte de acá abajo, y la cresta. Entonces, lo puedo colocar ahí, en el valle, el eje X, donde inicia la rosca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tomo mi primera lectura, lo pongo en la cresta. Como la segunda, con diferencia que busco la altura de la profundidad. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? No. Pues eso es todo lo que tienen que hacer en la práctica número 7. Proyector de perfiles.